¿Por qué ardió Culiacán? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quién es Ovidio Guzmán? ¿Quiénes son los hijos del Chapo Guzmán? ¿Frente a qué estamos? ¿Murieron civiles? Escuchemos las voces más especializadas del país y la cobertura más completa a través de Proyecto Puente con sus colaboradores. Pepe Reveles, el especialista en temas del narcotráfico y que conoce la estructura del cártel de Sinaloa, nos comenta los pendientes con la justicia y se mete un poco a evaluar lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, que viene en el otro segmento. Pero también Luis Borregat, del País de España, nos narra cómo hubo un comparativo de ciudadanos en Culiacán sintiéndose como Irak, o bien los 4 civiles caídos que confirmó Marcos Vizcarra desde Culiacán. Escuchemos. Bueno, él fue señalado ya hace varios años, más de 6, 7, por las autoridades de Estados Unidos, como uno de los operadores ya de los negocios de Sinaloa y de su padre, ¿no? Tanto Ovidio como Iván Archibaldo, Guzmán Salazar, y como Alfredo, otro de los hermanos, son medios hermanos con Ovidio, los Alfredo y Iván Archibaldo, hijos de diferentes mujeres, pero los 3 fueron señalados y ahora me entero que recientemente también está siendo señalado desde el gobierno de Estados Unidos Joaquín Chico, o sea, un hermano de padre y madre idénticos de Ovidio. Todo esto hace pensar que el negocio de la droga y pues todos los demás delitos asociados es familiar. ¿Fueron señalados por Estados Unidos por estar dentro del negocio de su padre? Sí, él opera el negocio de su padre también. Sí, ellos hablan de que son introductores de metanfetaminas, cocaína, heroína, todo tipo de sustancias al mercado de Estados Unidos. Y señalan específicamente a Ovidio y a Joaquín. Acuérdate que otro hermano de ellos dos, que es Edgar, fue asesinado en mayo de 2008, ahí mismo en Culiacán. Entonces ya nomás queda una mujercita ahí, producto de la unión de el Chapo Guzmán con Griselda López. Uh-huh. ¿Y qué posición tiene él, por ejemplo, específicamente? ¿Es el principal o uno más? No, yo creo que no es él solito. Los hermanos parece que se llevan muy bien y están de acuerdo porque han corrido aventuras juntos, incluyendo el secuestro del que fueron objeto en Puerto Vallarta, en el lugar establecimiento de la leche, en donde fueron secuestrados temporalmente y luego liberados en un hecho que todavía no tiene suficientes explicaciones, porque pues fue una operación realizada por el cártel Jalisco Nueva Generación, que por cierto es el beneficiado por esta situación que está ocurriendo. Sí, además de que Sinaloa también se ufana de haber, digamos, doblegado a la autoridad, por lo menos momentáneamente. Y repetía yo lo de Puerto Vallarta, que a mí me pareció que fue una llamada de atención a los hijos del Chapo, justamente porque quieren ser los líderes del cártel de Sinaloa, por encima del Mayo, ¿no? Y eso el Mayo no lo iba a permitir. La gente de Culiacán, cuando nosotros llegamos, que fue el viernes por la tarde, pues lo que estaban haciendo, ya muchos seguían guardados en sus casas, estaban intercambiando qué estaban haciendo, ¿no? Cómo pasaron la noche. Hay que recordar, Luis Alberto, que muchos pasaron en sus oficinas, en comercios como en supermercados, que sacaron ahí colchonetas y durmieron ahí. Entonces, pues ese fue como el proceso de diálogo colectivo. Y pues yo creo que la conclusión que hubo es que nunca habían visto algo de tal magnitud, una violencia que los tocara de esa forma en su ciudad, en Culiacán. Dicen, ¿y por qué con Irak, por ejemplo, fue la comparación? Pues la comparación de Irak es, yo creo que vive en la memoria colectiva de muchas personas
como que se percibe esos conflictos bélicos en otras partes del mundo como lejanos, ¿no? Pero yo creo que es interesante de cómo, bueno, a mí, pues me decían Irak y me decían la película de Ridley Scott de Black Hawk Down, ¿no? Que son como escenas también en Afganistán, Irak, etcétera, etcétera. Pero es curioso cómo no percibir que viven en un sitio donde hay un cártel que tiene pues un poder de armamento que no le pide nada a otros grupos armados en otra parte del mundo. Entonces yo creo que es como eso que se ve como la guerra de Irak todavía ya de hace varios años, de 2006, 2007, y yo creo que a eso comparaban, digamos, las escenas bélicas que se vivieron el jueves en la tarde. Y yo le quise titular así, que es el día en que despertó la bestia que muchos de nosotros creíamos disminuida, mermada, después de todo lo que ha pasado en el cártel de Sinaloa, pues se dieron cuenta ahí en Culiacán que tiene una salud muy buena este grupo criminal, a diferencia de lo que se pensaba. Pero yo recogiendo, efectivamente, yo como muchos medios extranjeros, como periodista de varios medios extranjeros, hay que decirlo, Luis Alberto, que hoy ahí en Culiacán están las agencias internacionales, hay gente del Washington Post, hay gente del New York Times, pero yo pude palpar, digamos, las opiniones de la gente de a pie de Sinaloa, y yo te podría decir que muchos están de acuerdo con la decisión de López Obrador. Me sorprendió a mí porque, claro, a la distancia de la Ciudad de México, pues vemos las cosas desde otra perspectiva, pero ellos están seguros de que el haber, digamos, puesto el pie sobre el pedal en este operativo hubiera causado, pues, la muerte de inocentes. Eso yo no sé si es que ha permeado ya el mensaje presidencial o si ellos lo llegaron a pensar en medio de todo el terror y ante lo que vivieron el jueves. Pero sí me llamó la atención encontrar que tuvo mucho eco y mucho respaldo el mensaje presidencial en ese sentido, en que si de haber llevado a cabo el operativo hubieran causado mucho más bajas. Lo del que pasó el 17 de octubre no es nada sencillo, no es nada simple. En minutos, en cuestión de 15 minutos, ya tenían tomada toda la ciudad. Hablamos exactamente de 19 bloqueos que se realizaron en distintos puntos de la ciudad, principalmente en esta zona, en este sector llamado Tres Ríos, que es donde aparentemente se desarrolló este operativo de la Sedena y de la Guardia Nacional. Ojo, es un operativo de la Sedena y la Guardia Nacional que, de acuerdo con el Gabinete Federal de Seguridad, no se enteró a los altos mandos. Es lo que incluso hoy el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que confirmaba. No se enteró en ningún momento, ellos no sabían. Bueno, ¿qué sucede? Aquella vez ocurrió un caos, las casetas bloqueadas, el aeropuerto desactivado, la central camionera igual, estaban todas las demás salidas. Culiacán tiene 10 entradas y salidas carreteras, todas estaban tomadas. Eso sumándole además los bloqueos que había en el mismo centro de la ciudad, bloqueos que había en el sector Tres Ríos, cerca de Ciudad Universitaria. ¿Qué pasó además? Bueno, se hizo la liberación de 55 personas dentro del penal de Aguaruto, de las cuales 6 habrían sido recapturadas minutos u horas más tarde, y 4 más habrían regresado por su cuenta, se habrían entregado a la autoridad. ¿Quiénes son esos reos que se mantienen prófugos? Bueno, todos los que se mantienen tienen un perfil delictivo alto. Hablamos de personas que fueron detenidas y que fueron llevadas a este penal como reos federales, incluso como con órdenes precisamente o con investigaciones abiertas, todavía con procesos abiertos, por haber tenido portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, por ser narcomenudistas, por ser secuestradores, por ser personas que desaparecieron a personas, por ser feminicidas. En fin, es un perfil prácticamente, o los perfiles prácticamente es muy similar todos, son matones a sueldo. Lo que vemos también, o lo que supimos, o lo que nos hemos enterado, es que ingresaron a la unidad habitacional de 21 de marzo de los militares de la misma Secretaría de la Defensa Nacional, y al menos, de acuerdo a datos que pudimos obtener para Reforma, al menos 60 familias huyeron de ese lugar debido a que cuando sucedió el hecho,
ingresaron a en esta pequeña ciudad, una ciudad de apenas 2 cuadras prácticamente de edificios, una ciudad amurallada pues dentro de Culiacán, donde nada más viven familiares de militares. Ingresaron de manera muy sencilla, ni siquiera no tocaron la puerta ciertamente, pero entraron, empezaron a hacer disparos al aire y empezaron a gritar, y de acuerdo a lo que se ha vertido incluso en información hacia otros medios de comunicación, principalmente estadounidenses, también se habría hecho el plagio de forma momentánea de algunas familiares de mandos del ejército. Es información que todavía está en proceso, Luis Alberto. Desgraciadamente, bien lo comentas, 4 días, casi 5, después de ocurrieron todos estos hechos, no tenemos mucha información vigente. Apenas ayer confirmamos que al menos de todas las víctimas, que de acuerdo con la autoridad son 13 o 14, apenas ahorita sabemos que 4 de ellos son víctimas inocentes, es decir, iban pasando por los lugares donde se ocurrieron las balaceras, eran bajados de sus vehículos y los asesinaban. O iban pasando por los lugares y mientras transitaban, los asesinaban. Culiacán se está recuperando por su gente, por los ciudadanos. Y aquella vez, como un acto humanitario, todos quienes estaban cerca de personas que estaban huyendo, jalaban a esas personas que estaban huyendo y los metían a sus casas. Debo decirlo, sí, que la misma Policía Municipal de Culiacán, los pocos elementos que estaban, por ejemplo, en el centro de la ciudad, metían a la fuerza a personas, a domicilios, a negocios, para que se resguardaran. Digo a la fuerza porque realmente así fue, pero fue para proteger a la misma ciudadanía. Vaya, fue un acto heroico de alguna forma, y así como ellos también había muchísima gente metiendo a más gente a sus hogares, metiendo más gente a negocios. Hubo supermercados que encerraron a sus clientes con la intención de protegerlos, les dieron cobijo, les dieron comida, les dieron refugio durante varias horas, porque todavía muchas personas se quedaron a dormir dentro de sus supermercados, dentro de tiendas departamentales, en hoteles. Incluso hay varias cadenas hoteleras que hicieron eso y que refugiaron a personas. En fin, ¿qué pasó? Que la ciudad se está levantando, se estaba levantando por su misma ciudadanía. Pero fue una decisión correcta del presidente Andrés Manuel López Obrador de pues haberle apostado a la no violencia, porque se dice que estaban hasta 200 personas secuestradas y esto haber pudo terminado en una masacre, o peor que en una masacre. Escuchemos lo que dice el doctor Guillermo Garduño, especialista en Fuerzas Armadas, que está en contra de la decisión, pero también un especialista de alto nivel como Eduardo Buscaglia, internacionalista en el tema de seguridad, que apoya al presidente. Es la catástrofe más grande que yo veo de las Fuerzas Armadas en muchísimo tiempo, y sobre todo avaladas por el jefe nato de las Fuerzas Armadas. Es no solamente la derrota, sino la imposibilidad definitivamente de su combate, es dejar inerme a la sociedad, es aquí no ha pasado nada, es creer que se pueden sencillamente decirle a la abuelita de que le llame la atención al nieto o a la mamá que le jalen las orejas al hijo, cuando eso definitivamente es una estupidez. O sea, no se puede combatir cosas serias que de alguna manera tienen que contemplarse con toda seriedad. Primer factor, estamos nosotros frente a un ejército que iguala en capacidad de fuego al ejército mexicano. Ayer no se pudieron utilizar los Black Hawk, helicópteros sencillamente que fueron utilizados, por ejemplo, en este caso en Vietnam, y que tienen incluso un elemento para capacidad de ametrallamiento, porque la Barrett que tenían de alguna manera estas personas era suficiente como para haberlos derribado. O sea, no se inutilizó el comando de la Fuerza Aérea y por lo tanto no hubo apoyo aéreo. Segundo, se inutilizó la Fuerza Armada en la medida que tomaron el lugar donde viven precisamente los militares y se dejó precisamente a las familias de estos militares bajo el chantaje de que actuarían contra ellos, contra sus propios hijos y contra sus esposas en caso de que de alguna manera entraran en acción. Por lo tanto, se inutilizó la fuerza terrestre. La Marina no hizo absolutamente, no pudo hacer absolutamente nada, pese a tener fuerzas también de movilidad rápida. Hay detrás de todo esto, de lo que se hizo el día de ayer,
una estrategia perfectamente planeada, porque se interrumpió, en este caso, estas gentes interrumpieron las vías de comunicación, los accesos sencillamente a la ciudad. Segundo, se interrumpieron en zonas perfectamente delimitadas la posibilidad de movimiento, tanto de la ciudadanía como incluso de cualquier tipo de vehículo. Se dejó prácticamente a la ciudad inerme y finalmente se aceptó la derrota, que fue el momento en que el patrón de ellos, este señor, hijo del Chapo, definitivamente se consideró suficientemente liberado. Entonces, la única cuestión que decimos es, ¿qué nos espera? Ya nada. Decir que vamos a hacer abrazos en vez de balazos es una idiotez, ¿no? Ya definitivamente ya es el momento en que hay que decirle al presidente de la República, si quiere seguir en esa línea, pues sencillamente la sociedad está al margen y el Estado es lo que está padeciendo. Es una derrota del Estado, no de él. Entendemos que esto no es el resultado meramente de las acciones de los últimos meses. Tiene muchísimos años. Son pactos que de alguna manera se han introducido al interior del Estado, pero que no pueden continuar definitivamente, porque de continuar van a disolver definitivamente a este país. Este país sencillamente está en medio realmente de los que mandan. ¿Y quién son los que mandan? Justamente las diferentes mafias que controlan este país. Lo que ha venido ocurriendo, simplemente esta semana, un gobierno en cualquier otro lugar ya hubiera caído. Y aquí sencillamente se quiere llegar y decir que esa no es la estrategia. Entonces, ¿cuál es la estrategia? No hay, simplemente. Es la reacción tardía y la rendición frente a lo cual estamos nosotros enfrentando. Simplemente estamos frente a la derrota más grande que el Estado mexicano haya tenido, frente a una fuerza, en este caso, irregular y de delincuentes. El Estado mexicano se ha rendido. Sálvese el que pueda. Pero yo no me guiaría tanto por lo que dice el New York Times o los españoles. Yo me guiaría más por lo que ha dicho el secretario de Defensa mexicano, que en un acto que para mí es refrescante, muy refrescante y muy sano, reconoció los errores de la institución y declaró, tengo entendido, y usted me corregirá si me equivoco, que el operativo fue precipitado, deficiente y falto de previsión. Tengo entendido que estas son las palabras del secretario de Defensa, si me equivoco, corríjame. Sí. Y esto lo dijo hace poco tiempo, hace pocas horas, y eso es muy refrescante porque México no ha tenido gobiernos e instituciones en seguridad que reconocen sus errores y que dicen, bueno, nos equivocamos y vamos a corregirlo. Y esas declaraciones del secretario de Defensa son similares, iguales a las que yo vertí en el programa de Carmen Aristegui por CNN el mismo día del operativo, a 4 horas de haber finalizado el operativo. Esa fue la conclusión que yo lancé al aire, basado en lo que yo sabía, que no era tanto obviamente porque después salió más información, pero yo recuerdo haber comenzado esa entrevista con Carmen diciendo, cuando algunas fuentes del gobierno decían que este había sido un operativo fortuito, yo lo primero que dije en la entrevista fue, lo dudo, porque no era creíble, después de haber visto videos que tú veías muchos soldados caminando por la calle, más de 6 camionetas con fuerzas de seguridad, y que eso sea fortuito. Pero lo importante es que se reconocen los errores, que se minimizó la pérdida de vidas, hubo pérdida de vidas lamentablemente por ambos lados, presuntos delincuentes y gente inocente y fuerzas de seguridad ante todo, y bueno, pero se previno, se evitó una masacre mucho mayor, que es lo importante. Yo trabajé en países como Afganistán, Yemen, Kosovo, países en conflictos bélicos y en posconflictos.
Cuando yo hace muchos años trabajaba para la ONU, hace muchos años, ya no, por suerte, yo recuerdo que una de las cosas que siempre teníamos era el hecho de que siempre íbamos en situaciones en donde siempre estábamos con muy poco personal y si había cualquier tipo de ataque o percance, siempre íbamos a estar en minoría, con una gran diferencia en poder de fuego y en número de elementos contra nosotros. Y siempre se pensaba en el hecho de que, bueno, si hay una situación como esa, no tiene sentido dar la vida por algo que se puede reemplazar. La captura de un mafioso como Ovidio es algo reemplazable. Si no se lo capturó el otro día, se lo puede capturar en un mes, en una semana, en 6 meses. Lo importante es que no se perdieron vidas de civiles inocentes y de valientes jóvenes que trabajan para su país. Entonces, a toda esta fauna de intelectuales que están dando vueltas por todo el mundo desprestigiando el rol, en este caso, de las Fuerzas Armadas, entre ellos gente que está asociada a la oposición, yo les diría que están haciéndole un gran daño al país, a México, al no honrar a las fuerzas federales que están tratando de liberar a México de una delincuencia organizada que es un Estado dentro del Estado, es un Estado paralelo dentro del Estado, y que están tratando de liberar a México de la compraventa de seres humanos, de la adicción y de la esclavitud de niños, niñas, jóvenes. Están tratando de liberar a México. Entonces hay que apoyar a las fuerzas militares, más allá de que uno sea partidario del presidente o sea opositor al presidente. El país está primero, el partido y la política está después, en todos los países, incluyendo en el mío y en todos. Entonces hay que tratar de pensar en la sociedad y no tanto en el partido y en los contratitos. Entonces yo le pediría a los intelectuales, a colegas, que repiensen un poco esa posición y que no estén reflejando la postura de una oposición política que está jugando con vidas humanas. Uno tiene siempre libertad de expresión, puede decir lo que sea mientras no daña al prójimo, pero me parece que le están haciendo un gran daño al país al no separar política y la seguridad y la gente que está tratando de liberarlos de este cáncer. El cartel de Sinaloa, la red criminal Sinaloa, más que un cartel, es una red que está compuesta por miles de células que están en alianza regional con esta gente de Culiacán, con esta gente de Sinaloa, miles, y están presentes en 81 países. Es una multinacional del crimen. Entonces, estamos luchando contra una multinacional en donde se necesita mucha cooperación internacional. Duro, ¿no? O sea, es correcto lo que hicieron, pero si se comete el mismo error, eso ya va a ser más difícil de perdonar, de justificar. Sí. Entonces hay que tratar de corregir a las instituciones y de que el presidente y su político, que es un secretario de Seguridad Pública, expliquen qué medidas van a tomar para hacerle ajustes a la política de seguridad ciudadana para evitar estos errores hacia futuro. Y en ese sentido, la ciudadanía, una vez que se les explique cómo lo van a evitar hacia futuro, el pueblo mexicano perdona, el pueblo mexicano estoy seguro que va a acompañar al gobierno. Entonces no hay ninguna mala voluntad por parte de nadie, salvo las personas que están usando esto para atacar políticamente. Hay que dejar de lado la política cuando las vidas de civiles y de personas, de soldados y de policías está en juego, cuando esta gente es honesta. Pero ¿por qué fue un operativo fallido? ¿De dónde salió ese músculo del cártel de Sinaloa? ¿O es algo que ya todos sabían en Culiacán, que enfrentarse a ese nivel podría tener esas consecuencias? ¿Por qué? ¿O fueron ayudados los hijos de Chapo Guzmán? Jesús Esquivel, el escritor y periodista, desde Washington nos tiene un análisis interesante porque él dice que incluso hay otro personaje de más alto nivel que intervino a favor de la familia de Guzmán. Los funcionarios que entrevisté del Departamento de Justicia, que por obvias razones no quisieron que se les identificara porque están encargados de la relación bilateral en materia de narcotráfico, también no entendían y se sentían desconcertados por la manera en la cual el gobierno mexicano
perdió esta oportunidad para diezmar a la fracción, de los hijos del Chapo. Y no es porque sean un brazo muy fuerte del cártel de Sinaloa. Lo que pasa es que en los medios de comunicación tenemos una memoria muy corta. Creo que en el juicio del Chapo, que todos cubrieron con espectacularidad sin siquiera estar en Nueva York, quedó perfectamente claro con documentos, grabaciones y todo lo que presentaron como evidencia, tanto el gobierno de Estados Unidos como la defensa, que el verdadero jefe de esa organización criminal nunca ha sido atrapado. Y se llama Ismael El Mayo Zambada García. Y que si creíamos que las traiciones que se presentaron en la Fiscalía y en la corte del juez Brian Cogan para incriminar al Chapo iban a provocar una división, eso forma parte del negocio. El rey ha muerto, viva el rey. El Mayo salió a proteger a los hijos del Chapo, en esta ocasión a Ovidio, que reitero, no es una figura importante en las operaciones de tráfico de drogas de la fracción que tienen los hijos del Chapo. Entonces, ¿ellos ven que es el Mayo quien operó todo esto? Mi querido Luis Alberto, en Sinaloa no se mueve un dedo si no lo autoriza Ismael El Mayo Zambada. De eso ten la plena seguridad. Y si Estados Unidos quiere que México, ojo, esté atrapando capos, pues que detenga el tráfico de armas, ¿no? Es lo que nos dice el historiador Lorenzo Meyer. Si realmente se puede detener, congelar todos los dineros relacionados con el narcotráfico que están en empresas que no se encuentran a nombre de los narcotraficantes, sino de personas decentes, entre comillas, bueno, ir por esa, que es muy complicado, pero requiere menos balazos que la otra. Sin dinero no funciona el narco, porque ellos no son, sus ejércitos no son ejércitos insurgentes movidos por una ideología, están movidos por el ingreso. Se señala que en la toma de Culiacán se les pudo haber pagado hasta 20,000 pesos por el trabajo de ese día a cada uno de los que intervinieron. Entonces, sin dinero no habrá incentivo para ser parte del crimen organizado. Allí también es una política de Andrés Manuel, bueno, seguirla aplicando. El gasto social, la intervención en las corrientes financieras que alimentan al narco. Desmantelar su sistema financiero. Y pedirle a Estados Unidos que antes de que que a ellos se les cumpla la captura de los capos, deben de demostrar que ya dejaron de permitir el ingreso de armas como las que se vieron ahí, esa ametralladora calibre 50 en una camioneta de redilas, pues esa puede atravesar el blindaje de los vehículos del ejército. Entonces, ¿quién dejó pasar esa semejante ametralladora? Que no es que de las que se pueden comprar en las tiendas de armas de Arizona, y me da una ametralladora, me da dos de 50 milímetros y me da 10,000 cartuchos, me los llevo puestos o me los manda por DHL. Pues eso no es el caso. Hay una organización de contrabando. Estados Unidos tiene mayor capacidad que nosotros para detectar a quienes compran y contrabandean esas armas. Entonces, pedirle que como condición para que algún día se le entreguen estos capos es que ellos tienen que detener ya el armamento que tiene este ejército o estos ejércitos del crimen organizado. Es una condición que se les debe de poner, porque aquí nos piden tanto detener en la frontera a migrantes, en la frontera sur nuestra, como mandar en los capos. ¿No quieren también su helado de limón? El problema en que meten al gobierno mexicano es enorme. Y claro, nuestro gobierno está pendiente de que se firme el TEMEC, prendiendo velas a todos los santos. Ese tratado en que nos metieron desde hace muchos años
cuando se decidió unir a la economía mexicana de esa manera tan peculiar, por llamarlo de alguna manera, a la norteamericana, porque muy pocos países en el mundo concentran el 82-83% de todas sus exportaciones en un solo mercado. Se supone que esto es la globalización, pero nosotros estamos globalizados en un solo punto, o sea, no estamos globalizados. Estamos atados al mercado norteamericano. Y ellos, cuando Trump quiera, dice, les pongo 5, 10, 15, 20, 25% de tarifas a sus exportaciones. Bueno, pues nos tienen agarrados de muchas partes. Es un ejemplo de la dependencia mexicana histórica. Esta sí es histórica. Esta viene desde pues realmente desde el fin de la revolución, cuando la revolución eliminó la influencia europea y dejó nada más a la norteamericana, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo evitar la percepción de un Estado fallido? Porque así quedó México ante los ojos del mundo. ¿Cómo hacerle? ¿Frente a qué estamos? ¿Qué sigue en esto? El escritor y periodista Ernesto Núñez nos analiza y concluye el doctor Sergio Aguayo también advirtiendo que falta la claridad en la estrategia de seguridad. Cuando ese gobierno renuncia a usar la fuerza para someter a quienes lo retan con la fuerza, estamos en un problema muy grave, en un problema que es un síntoma de un Estado fallido. Lo que vimos ayer pues está mal por donde lo veas. No se sabe aún si realmente sabían que ahí estaba el hijo del Chapo, en esa casa de seguridad. No se sabe si el operativo iba dirigido a él o se lo encontraron por casualidad. Dicen que se lo encontraron por casualidad. Si se lo encontraron por casualidad, qué mal, ¿no? Porque quiere decir que entonces la Guardia Nacional, este grupo élite, que se supone que iba a privilegiar la inteligencia sobre la fuerza, pues no tienen inteligencia ni información. Ahora, si sí sabían que estaba ahí y hicieron mal el operativo, muy mal. Si no previeron que de repente al detener a este personaje te iban a salir una caravana de sicarios de Badiraguato armados, que te iban a salir de diferentes casas y zonas de seguridad de Culiacán a hacer el amago que le hicieron a las fuerzas públicas, qué desgracia. Y estamos viendo una cosa que puede ser peligrosísima y ojalá toco madera para que eso no cobre carta de naturalización. Una estrategia del crimen organizado un poco más a la colombiana, en donde toman a la sociedad como rehén para detener al Estado. Es decir, lo que vimos ayer fue una amenaza de los sicarios, de los grupos criminales, diciendo, si no sueltas a mi capo o a mi líder de este grupo, me voy en primer lugar sobre los familiares de los soldados y en segundo sobre la sociedad. Y te tomo Culiacán y me voy y te genero un caos terrible. Y entonces ante esa amenaza el Estado entrega a este personaje. Ese relato, cuando lo vemos así, pues es terrible. O sea, un gobierno en cualquier parte del mundo que admite que tuvo que ceder, ahora sí que ceder la plaza, es fatal. Porque entonces, ¿quién gobierna? Y ese es un signo de Estado fallido que lo vimos muchas veces en el gobierno de Calderón. Exactamente. A mí me gustaría que en ese informe, dentro de un mes y medio, el presidente nos dijera realmente qué va a hacer para evitar que ese Estado fallido, que en algo sí tiene razón, le entregaron una situación crítica, le entregaron un país que en muchos sentidos es un Estado fallido. Pero se está agudizando. Pero me parece que no están, las medidas que ha tomado hasta el momento no están revirtiendo esa situación. A mí me gustaría escuchar qué vamos a hacer para eso, qué vamos como sociedad, ¿no? Pero encabezados por el gobierno. Y la verdad es que le preguntaban a los secretarios ahorita en Culiacán si estarían dispuestos a poner sus renuncias y tal. Pues hay como que, pues es la clásica pregunta incómoda a un funcionario, como que se movieron en la silla, pero no dijeron contundentemente qué va a pasar. Yo creo que sí va siendo hora de que se tome cartas en el asunto bien y que empecemos a ver qué hacen en esas reuniones de madrugada todos los días del Gabinete de Seguridad. Se supone que era para revertir la situación, pero no estamos viendo un resultado distinto. De esa fortaleza del cartel de Sinaloa se desprende una segunda reflexión. Si son tan fuertes, sigue entonces que al Estado mexicano, al gobierno de López Obrador,
le conviene o necesita el consenso mayoritario, es decir, necesita tener el apoyo de la mayor parte de la sociedad organizada. Y en ese sentido, si ese es el objetivo más sensato, me llama la atención la belicosidad con la cual ha respondido el presidente, porque Alfonso Durazo en el Colegio de México, cuando lo invitamos el 24 de septiembre, hizo una afirmación muy importante. Dijo que los temas de seguridad iban a permanecer en un nicho de neutralidad ideológica y política. Es decir, que no se iban a politizar, que no se iban a meter en la disputa del día a día. Y el presidente, al día siguiente, el viernes por la mañana, sacó a relucir el machete contra sus adversarios o los adversarios que él ve, y se lanzó sobre todo ese día, el viernes, contra Reforma, usándolo como ejemplo el periódico Reforma donde yo escribo, acusándolo de asuntos falsos. Por ejemplo, que Reforma apoyó la guerra de Calderón. Eso es falso. Me consta, yo estaba ahí y fue el diario que empezó a sacar un ejecutómetro midiendo el número de muertos. Por tanto, me parece que el presidente aquí está equivocando el tono de su mensaje, porque debería ahora él y su gobierno deberían estar buscando las alianzas para enfrentar a un cartel de Sinaloa recompuesto después de la extradición del Joaquín El Chapo Guzmán. Para cerrar, ¿cómo vieron los mexicanos este desempeño del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de seguridad? ¿Cómo lo evaluaron los sinaloenses? Consulta Mitofsky levantó un estudio y esto fue lo que arrojó con Roy Campos. Roy Campos, levantaste un estudio después de lo que sucedió en Culiacán y por eso me llamaba mucho la atención, en donde la mayoría aprueba en Sinaloa lo que ocurrió, la decisión presidencial, pero en el resto del país no. ¿Es así? ¿De qué se trata? Mira, lo resumes así muy grande, pero vamos a mediarlo. A ver. La mayoría en Sinaloa aprueba lo que pasó al final. Es decir, no aprueba el operativo, aprueba la decisión de entregar al delincuente, que son cosas distintas. Es decir, la mayoría descalifica la estrategia, la mayoría pone en duda el funcionamiento de la Guardia Nacional, solamente 13 dice es un éxito la Guardia Nacional. O sea, no es que apruebe todo, pero la pregunta especial, la que López Obrador ha puesto el énfasis de si hizo bien o no hizo bien en entregar al hijo del Chapo, en liberarlo, la mayoría lo aprueba. O sea, esa decisión, porque hay que partirlo en dos. Y esto tiene que ver con la aprobación de López Obrador, porque a López Obrador no se le culpa de haber fallado en la estrategia. Esa es culpa de un gabinete de seguridad. Pero sí se le premia haber tomado la decisión de entregar al Chapo, al Chapito, ¿no? A ver, esa sí se le premia. Entonces López Obrador no carga lo negativo, pero sí recibe lo positivo, ¿no? No quiere decir que haya crecido su aprobación, pero que sí lo ven. En cambio, fuera del estado de Sinaloa, empiezan los argumentos de decir debió haber aguantado, se debió haber atrincherado, pues no tiene por qué entregar a un delincuente. Pues sí, porque no estaban viendo los balazos. Entonces, sí hay que separar. Los habitantes que estaban en el centro del relajo dicen, ya que acabe, ya entreguen al muchacho, ya qué bueno que se acabó, vivíamos muy tranquilos sin balazos, ¿para qué vinieron? Y tienen otra forma de verlo que el resto del país. Culiacán está tranquilo, está en paz, está trabajando como siempre. Desde muy temprana hora aquí la gente se levanta temprano, nos vamos a trabajar, hacemos nuestras labores, todo normal, como si no hubiera pasado, aunque no podemos ignorar lo que pasó, obviamente. Pero sí que aclarar una cosa, el día siguiente de los hechos, Culiacán amaneció completamente en calma, tan en calma que no había gente en la calle, ¿no? O sea, estaba solo todo por prudencia y qué bueno que la gente no salió a la calle. Pero el siguiente día, que fue sábado, toda la gente estaba en sus trabajos, en la escuela,
en el comercio, en las universidades, en la calle, en el transporte, todo normal, como si no hubiera pasado. Y por la tarde, un juego de béisbol de las 5 o 6 de la tarde, al cual asistí yo, que es el de Tomateros contra Sultanes de Monterrey, en el Estadio Ángel Flores, con más de 20,000 gentes apoyando a sus equipos ahí, aplaudiendo, alegres todos con su familia, porque el béisbol aquí en Culiacán es una fiesta popular. Cada partido que hay, se viene al estadio, la gente va a convivir más que a ver el béisbol, y eso es muy bonito. Después del béisbol, pues obviamente a las 10, 11 de la noche la gente sale, o salimos, y nos vamos a comer tacos, sushi, pizzas, lo que encontremos. Y yo recorrí toda la ciudad esa noche del sábado, y me di cuenta con mucha satisfacción que estaba llena los locales comerciales de cena y todo, y eso me daba la impresión, la percepción plena de que todo estaba en paz. Y eso, gracias a Dios, y gracias al señor presidente de la República, que tomó la determinación de que pues se suspendió un operativo que no tenía por qué haberse hecho, y de alguna manera esto ayudó para que se salvaran vidas, porque él privilegió la vida de las personas por sobre el riesgo de que pasaran cosas, más bien privilegió la vida de las personas y el riesgo de pasar algo malo por sobre la posible intención de una persona. No le salió para colgarse una medalla nada más, pero una medalla pues llena de sangre seguramente. Yo creo que hoy todo está en orden, todo está pacífico, tranquilo. Ayer mismo hubo una callejonía singular, está programada. Cada un viernes es una callejoneada con la banda, con batucadas, etcétera. Ayer se llevó a cabo y cuando concluyó el Teatro Pablo de Vicencio, tuvo un concierto de la Orquesta Sinfónica de las Artes, que es de Sinaloa, que es de aquí del estado. Todo como estaba proyectado, todo no suspendió nada. Antes se presentó Chayanne en un foro aquí donde presentan artistas. Estuvo muy concurrido también. Está por entrar la Feria Ganadera. Hoy un evento que se llama Sinaloa Encanta, donde hay un artista de varias partes, una muestra gastronómica. Entonces, yo te puedo con mucho orgullo que Culiacán está de pie, está en orden, en Culiacán hay paz. Soy Luis Alberto Medina y le recuerdo que nos puede ver desde el canal de YouTube de Proyecto Puente. Suscríbase, ¿sí? Desde su pantalla plana, su tablet, su teléfono celular, se va a YouTube, le pone Proyecto Puente, ahí está nuestro canal, se suscribe, le da a activar a la campanita para que usted esté disfrutando de estos videos o de nuestro noticiero de lunes a viernes de 6:30 de la mañana desde Hermosillo. Estamos también en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live también presentes o en su teléfono celular. ¿Tiene iPhone? Baje la aplicación en la Apple Store, tiene Android en Google Play y le recuerdo, estamos de lunes a viernes. Que pase excelente día. Con permiso.